Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más traer el mensaje, el Evangelio, para que muchas personas en el mundo entero sepan que Jesucristo da vida eterna y vida en abundancia. Y una de las preguntas que el ser humano se ha hecho por muchos años, durante mucho tiempo, es ¿cuál es el propósito de la vida? Y hoy venimos a explicar en 3 pasos cuál es el propósito de la vida. El primer paso de ellos es conocer a Dios. El ser humano tiene que conocer a Dios para conocer realmente cuál es el propósito de la vida. Durante muchos años, durante mucho tiempo, el ser humano se ha preguntado cuál es el propósito de la vida. Y la Biblia es el único libro en el mundo que nos puede responder esta pregunta. La palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, nos enseña que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a que tú has enviado. Y ese es el propósito de la vida, conocer a Dios. Realmente, cuando el ser humano conoce a Dios, conoce el verdadero sentido de vivir. Nosotros debemos conocer a Dios porque la Biblia también nos enseña en el libro de los Salmos, capítulo 100, verso 3, que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces el único que nos va a enseñar cómo vivir, el único que nos va a decir cómo comportarnos en este mundo, se llama Dios. Él es el único que nos va a enseñar cómo caminar, cómo hablar, cómo pensar, en medio de tanta maldad, en medio de un mundo que se ha corrompido, en medio de tantas opiniones distintas. Y esa es la vida eterna, ese es el sentido de vivir. Aún la palabra de Dios nos enseña que sin Dios el ser humano no puede hacer absolutamente nada. Necesitamos de nuestro Creador para conocer realmente cuál es ese propósito para vivir, cuál es ese sentido de tener familia, cómo ser padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos hermanos, buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo. Cuando tenemos a Dios, cuando nosotros lo conocemos, empezamos a conocer realmente el valor de vivir, empezamos a disfrutar de la vida. Y esto es lo que Dios quiere. En primer lugar, que nosotros lo amemos a Él, que nosotros lo busquemos a Él, que nosotros le obedezcamos a Él, que empecemos nosotros a obedecer a Dios, que nosotros empecemos a reconocer que nosotros mismos no podemos, que necesitamos de ese Creador, necesitamos de la fuente de energía. Esto es lo que la Biblia nos enseña. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le habla a Jeremías y le dice que desde antes que el mundo fuera creado, Dios había formado a Jeremías en el vientre de la madre. Y eso es, Dios nos ha formado con un propósito. Ese es el segundo paso que nosotros tenemos que reconocer, que tenemos un propósito en esta tierra, que Dios nos implantó en esta tierra con un propósito. Ese gran propósito es que las personas conozcan a Dios, que conozcan que hay vida y vida en abundancia. Hay muchas personas en el mundo que están muertas espiritualmente. Y uno de los propósitos que Dios quiere que nosotros hagamos es que llevemos, prediquemos la palabra de Dios. El Señor nos cuenta una parábola en su palabra, que había un hombre que tenía muchas riquezas y que empieza a ensanchar sus graneros. Y después le dice a su alma, ahora sí vamos a disfrutar de todo lo que yo he hecho. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Si nosotros edificamos sin Dios, si nosotros construimos sin Dios, todo será en vano. Todo será en vano porque Dios es el único que puede sustentarnos. Dios es el único que nos puede dar ese propósito de vivir. Dios es el único que nos puede dar las fuerzas cada día para que nosotros podamos vencer. Ese es el propósito de nosotros vivir acá en la tierra. Obedecer cada día a Dios y pedirle que se haga su santa voluntad. Que Dios haga la voluntad de Él en nuestra vida y que nosotros cada día aprendamos a vivir bajo la voluntad de Dios.